Bienvenidos a otro capítulo de Untap Upkeep Draft. Hoy día voy a hacer el análisis del mazo de un compañero de un amigo que lo vamos a llamar Blue. Él ha mejorado su mazo preconstruido de Brondis Rage of Ancients. Este es un mazo que se trata de tirar dados para generar tokens y también ver cómo se dice, ir atacando, ¿verdad?, con grandes criaturas. Sin embargo, mi compañero ha ido mejorando el mazo y lo ha orientado un poco más hacia hacerlo tribal de dragones, con cartas como Dragon Master, eh, Dragon Lord y, y Dragon Speaker. Así que primero vamos a analizar qué tal es el mazo. Yo ya he preparado algunas notas, así que vamos a verlo. Bueno, primero que nada, este es un mazo que tiene un coste convertido promedio de 3.62. Esto es bastante lento. Yo lo clasificaría como un mazo de low level que tiende hacia mid level, pero todavía están en los espacios de low. Creo que es muy importante disminuir la curva de maná del mazo porque mientras más baja sea, antes vas a empezar a poder castear 2 hechizos por turno. Y eso es fundamental porque normalmente un hechizo de coste 3 y un hechizo de coste 2 hacen más impacto que un solo hechizo de coste 5. Además de esto te da más versatilidad de hacer más cosas. Bueno, en RAM lo defino como mid-level, tendiendo hacia low. Tiene 21 cartas que hacen RAM. Dos de esas de hecho son para reducir el coste explícitamente de los dragones, que ya los habíamos mostrado. Pero el problema es que el deck actualmente solo tiene 10 dragones. El otro problema es que muchas veces uno puede robar una carta que hace ramp como un Sol Ring o un Ramp and Growth cuando ya estás en la mitad de la partida y estás necesitando bajar algo que te dé presión para poder continuar tu ataque o para poder responder a algo que te está haciendo problema en la mesa. Entonces tener tantas piezas de ramp puede ser contraproducente en muchos casos. Su mazo su base de maná está muy bien, es una de las cosas que mejor está del mazo. Solamente tiene 5 tierras que entran giradas, de 36 tierras en total, y 2 de esas probablemente pueden entrar derechas de hecho. Podría mejorarse la base de maná sin duda, pero habría que invertir mucho dinero en eso y no es mucha la mejora realmente que cambia. Además, tener muchas tierras básicas tiene otras ventajas como defenderse de Blood Moon o siempre tener objetivos que encontrar cuando uno rampea. En la parte de robo está en un nivel medio, tiene 12 cartas que rampea. Creo que muchas de estas cartas podrían mejorarse y que muchas son condicionales o le dan ventajas solamente si es que se cumplen condiciones como Argo of Autumn, que le permite jugar tierras desde el tope, y al jugar una tierra desde el tope de la biblioteca es una especie de ventaja porque no gastas un recurso de la mano y aún así ganas algo. Sin embargo, no necesariamente hace de las mejores sinergias con el mazo. En interacciones, con interacciones me refiero a Contraspells, a Removal, a cosas que protejan tu mesa. Tiene 10, es en el límite de bajo hacia mid-level. El problema es que la mayoría de estos son conjuros y tiene muy pocos board wipes en el mazo. Creo que puede tener más removal de artefactos y encantamientos y más board wipes especialmente. Y aparte de eso, más que sean de velocidad instantánea. En tutores tiene solamente uno, que es particularmente el instrumento de los fardos. Yo no creo que esta sea una carta suficientemente rápida para que valga la pena en este mazo. Su condición de victoria es por daño de combate, ni siquiera es por daño de comandante, solamente de combate normalmente, su condición de victoria. Que no es que sea malo, pero es una forma bastante limitada para jugar en los niveles más bajos, porque además tampoco tiene muchas formas explosivas de ganar. Por ejemplo, algunos mazos pueden generar muchos tokens y de repente en un turno les da +5/+5 a todos los tokens, ataca y gana antes de que puedas darte cuenta de lo peligroso que estaba el mazo. Este mazo no tiene muchas instancias como eso. Por todo esto le doy una nota 3 de 10. Lo considero un mazo débil,
poco más que un mazo de precon mejorado. Creo que tiene muchas cosas que mejorarse. Necesita más velocidad, consistencia, interacciones, explosividad y sobre todo sinergia. Bueno, algunos comentarios extra. Creo que el mazo tiene que definir mejor su estrategia y compensar mucho las debilidades que tiene. Hay muchas cartas que tiran dado y hacen sinergia con el comandante, Brondis, pero tampoco creo que sea un mazo que se dedique finalmente a explotar esta ventaja que tiene Brondis de su Enrage. Entonces, finalmente creo que es mejor cambiar el comandante o redefinir derechamente la estrategia del mazo. Es decir, funciona mejor que un mazo preconstruido, pero para poder realmente crecer y desarrollar el mazo, tiene que cambiarlo abruptamente en alguno de los caminos. Bueno, acá hay 14 cartas que yo recomiendo sacar urgentemente del mazo. Eh, Algunas podrían quedarse. Finalmente yo hago recomendaciones y es decisión tuya como dueño del mazo. Pero bueno, estas son un poco mis opiniones y trato de justificar cada una. Instrumento de los bardos, como ya te dije anteriormente, es muy lenta, pero además creo que es una carta que para que funcione, el mazo tiene que estar orientado a sacarle provecho a cada instancia. Es una carta, como se dice, que genera mucho efecto de cascada en el mazo, donde tienes que adaptar mucho el mazo para que funcione y sacarle provecho. Y una de las cosas fundamentales, creo yo, es que cada uno de los mana values, con cada uno de los contadores de verso, tiene que ir dándote algo que realmente te sirva. Por ejemplo, no sé, si tuvieses 3 contadores de verso, podrías jugar un Reclamation Sage, entonces tener una forma de removal mientras tienes un cuerpo en la mesa. Y puedes hacer lo mismo en coste 4, coste 5, coste 6, etcétera, etcétera. Pero tienes que tener algo útil en cada uno de los costes de. Siguiendo, recomiendo sacar el Janowar Elf, porque como dije anteriormente, tienes 21 piezas de RAM, son un poco demasiado. No quieres que estar con 2 cartas en la mano en el turno 7 y dices, ok, necesito algo para limpiar la mesa o para, no sé, destruir un encantamiento complicado y robar un Janowar Elf. Esto te sirve mucho en turno 1, es decente en turno 2 y 3 y después de ahí en adelante no te sirve. Simplemente hay mejores opciones para todos los otros turnos. Entonces creo que el mazo tiene que definir también si quiere ir por los mana dorks o por buscar tierras o por artefactos o lo que sea y centrarse más en eso o en las que sean excelentes. Pero no creo que tenga espacio para un Janowar. Wafer's Bubble. Commander Quarter, si alguna vez alguien te traduce este capítulo, te pido disculpas. La carta es excelente. Era barata, ya no lo es, pero es excelente. El problema es que esto es una carta excelente para todos los mazos que no tienen verde. Tú tienes verde. Tienes un montón de otras cartas que en vez de pagar uno y después dos de maná, simplemente pagas dos y puedes buscar tierras o conseguir rampeo. Lotus Cobra, Nature's Lord, Farseek, Into the North, Rampant Growth y mil otras opciones que hay por dos de maná. Bag of Tricks, esta es otra carta, al igual que el instrumento de los bardos. Me parece que necesitas poder sacarle provecho a todos los posibles resultados entre 1 y 8 de maná. Que en muchos casos, por ejemplo, si te sale 2 o 3, tienes muy pocas cosas que buscar o que sean relevantes en la partida. Y por otro lado, creo que cuesta mucho maná, 2 y 5 de maná, nuevamente por activación, para buscarte quizá una criatura que coste 3 o coste 2. Sí, te puede salir algo espectacular como coste 7, 8, pero es mucho maná para un riesgo de conseguir algo muy bajo. Y hacer el trigger del comandante para tener ese valor por 5 es pagar 5 por una criatura 5-4 que se va a morir después de pegar una vez. Tampoco me parece realmente que alcance a ser relevante. Siguiente, Dragonlord Servant. Reducir el coste solamente de dragones no es tan bueno. Y reducir el coste sirve mucho si es que vas a jugar al menos dos hechizos que se reduzcan su coste, ¿verdad? Por ronda, es decir, entre tu turno hasta tu próximo turno, si juegas al menos dos hechizos, vale, genial, ganaste maná. Pero si solamente vas a gastar dos maná para agregarte un maná en algunos casos y que sea incoloro, es muy condicional y muy poco el impacto que tiene.
Nuevamente creo que es un poco lo mismo que Llano Guaral, que ya es mejor que esto. Explore, un poco lo mismo. Imagínate tú partes con 4 cartas en mano, 4 tierras en la mano. Y tú aceleras en tu turno 2 y juegas una tierra y en el turno 3 tienes 4 de mana. Perfecto. Y después en turno 5 ya no tienes tierras que jugar y no te aceleraste. Entonces robaste una carta, aceleraste un turno y después perdiste el turno que aceleraste. Creo que por 2 de maná tienes mejores combinaciones de ramp que ya habíamos visto como Into North, Lotus Cobra, etcétera, etcétera. Arnie, Broken Bro. Creo que no tiene ningún impacto en tu mazo. Parece bonito, pero no hace nada. Es un 3-3 por 3 que se puede inflar en late game. No, no, no es lo que necesitas. Berserker's Frenzy. Esto es una carta que a mí me parece muy divertida. Y creo que Commander tiene que tener espacio para este tipo de cartas que son divertidas. Te diría que si vas a optimizar el mazo, no es buena y hay mejores opciones. Pero si quieres hacer algo divertido, es una carta muy entretenida. Además, particularmente la puedes jugar cuando otro jugador ataca a un oponente y también generar este efecto de removal entre ellos. Más allá de eso, creo que no es realmente muy bueno. Vamos, Sharkan Fireblood. Nuevamente, robar una carta por 3 de mana y descartar una no es un efecto demasiado importante como para impactar, y rampear 2 de mana es muy bueno, pero para eso si es que tienes muchos dragones, y en tu mazo tienes 10 dragones. No es suficiente, es lo mismo que las cartas que reducen el coste de mana. Wayward Swordsmith es una excelente carta en un mazo Landfall o en un mazo que por alguna razón acumule muchas tierras en la mano. No creo que sea tan valioso en tu mazo por el mismo efecto Explore. Juegas un par de tierras más rápido y después te faltan tierras que jugar para seguir sacándole provecho. Delina, otra de estas cartas que tira dados. No hace nada en early game, un 3-2 por 4 mana es pésimo. Y en late game creo que hay muchas mejores opciones que bajar algo que le coste 4 que después tiene que atacar para hacer el efecto que puede ser decente o puede ser excelente, pero muchas veces no alcanza a ser más que eso. Glory Sunrise, esta es otra carta muy divertida. Si la quieres o puedes dejar, bárbaro. Es como un bardo. Buena en todo, excelente en nada. El efecto más llamativo quizá al principio es el rampear. Ojo que estos 2 de maná adicional no son 3 porque ya la tierra tiene la habilidad de dar un maná, así que sería agregar 3, sería agregar solamente 2 adicionales, no 3, es algo que confunde mucho. Para robar cartas, si tienes una criatura con fuerza 3 o más, hay literalmente una carta que cuesta 4 que hace 3 de maná y hace eso. Ganar 3 vidas por turno no es relevante como para ser considerado. Y lo más importante es que las criaturas que tú controlas ganan más uno y arrollar durante el turno. Eso sí puede ser muy relevante porque puede ser un finisher cuando te pueden bloquear con muchas criaturas chiquititas volando. Well, Endeavor. Esta es una carta que en el mejor de los casos te da 4 criaturas 3-3 y 4 tierras. En el peor de los casos te da 1 y 1. Y normalmente te va a dar, por ejemplo, 3 y 2. Nuevamente creo que no es valioso para usarlo con el comandante por 6 de mana y generar un token 5-4. Y los otros efectos que tienen, bueno, rampear cuando ya estás en 6 de maná normalmente no es algo que quieras, al menos que generes una cantidad absurda de maná. Y generarle esas criaturas 3-3 en tu mazo para generar presión sería quizá como tener buenos bloqueadores. Pero tampoco me parece, más que nada, no porque la carta sea mala, sino porque cuando tú llegas a la altura de tener 6 de maná, tú lo que quieres ya hacer es o limpiar la mesa o empezar tú a poner tus criaturas que ponen presión en la mesa. Bueno, como te he dicho 14 cartas que te recomiendo sacar, también te voy a dar algunas que te recomiendo poner, pero no significa que te diga que pongas todas las cartas. Lo que te digo es, considera estas cartas y te las clasifiqué un poco por la función que hacen.
y pongas algunas según la disponibilidad que tengas. Algunas son caras económicamente, otras no te convencen, otras no te gustan, por la razón que sea. Bueno, ya hablamos del RAM de todas las cartas estas que cuestan 2 de maná, pero también tienes opciones como Nissa's Pilgrimage. Esto es básicamente un Cultivate que no te permite buscar nada más que bosques básicos, pero que además puede llegar a ser 3 tierras, si es que tienes ya 2 conjuros o instantáneos en el cementerio. Básicamente es otro Cultivate, y en el mejor de los casos puede ser mejor que Cultivate. Skyshot Claim es el mejor RAM por 4 de maná porque te da 2 bosques que entran enderezados. Pueden ser bosques no básicos si juegas las Shotlands y otras tierras que son bosques con otros tipos. Y te permite gastar 4, buscar 2 tierras y usar nuevamente enseguida esas 2 tierras. Entonces, cuando de repente ya estás en 6 de maná, usas esto por 4 y te quedan 4 de maná y con esos 4 sí puedes hacer otra cosa útil. Incluso si tienes 4 puedes gastar esos 2 de repente en algo como un Arcane Signet, sigue siendo útil. Traverse the Outlands, esto es uno de estos hechizos que cuesta 5 maná y es para rampear, pero a diferencia del que habíamos hablado anteriormente que tiras dados, como esto es por la fuerza de tu criatura más grande, fácilmente puedes saltar de tener 5 o 6 de maná a tener 12 en un mazo como el tuyo. Entonces, es como para considerarles una carta económica, así que nada, me parece bastante interesante. Boundless Realms también cuesta 7 maná, pero como lo más probable es que si tienes 7 maná son 7 tierras y pasas de 7 a 14. Entonces, claro, ahí sí tú sientes un salto brutal que dices pierdo el turno entero en rampear, pero cuando saltas de 7 a 14 de maná es brutal. Además tienes algunos efectos que pueden triggerar después con Lanza. Draw, robar es una parte fundamental de todos los mazos. Guardian Project, encantamiento por 4, juegas un hechizo de criatura, robas una carta. Beast Whisperer es lo mismo, solamente que es una criatura en vez de encantamiento. Tiene sus habilidades de cómo están escritos, pero es eso básicamente. Riches Expertise te permite robar por la fuerza de una criatura y luego jugar algo de coste 5 o menos. También es muy interesante porque te permite robar cartas y hacer algo que impacte enseguida con las cartas que has robado. Return of the Wild Speaker, esta es una carta muy versátil porque al igual que el Rich Cards Expertise te permite robar las cartas, pero además también puede ser un finisher al darle +3/+3 a tus criaturas que no son humanos, que es básicamente todas las criaturas de tu mazo. Vamos a la siguiente categoría que son trucos de combate. Rush Blood, Unleash Fury, Temur Battle Rage, Psychotic Fury, Breaking Claws, Uncaged Fury y Critical Hit son cartas que o bien dan Double Strike o bien duplican el daño de tu criatura y puede ser una gran sorpresa lo brutal del daño que hacen. Savage Beating cuesta 5, 7 si pagas un entrelazar, que es lo ideal. Te da Double Strike a todas tus criaturas y otro combate adicional. Esto hace que 3 criaturas que pegan 6 pasen a ser de 6 a 12 cada una y en vez de 12 peguen 2 veces son 24 de daño por cada criatura. Es una brutalidad. Es un excelente finisher para terminar y ganar la partida. Marauk Fury of Okrum es una de las pocas cartas que no es un dragón y que vale la pena en el mazo, porque cuando llegas a esa altura de late game hace que todas tus cartas sean peligrosas y de por sí mismo es un 6/6/6 que es bastante decente. Y ponte tú que tú robas en late game después una tierra, con Marauk se vuelve una tierra, es un ataque adicional con más daño, y si juegas un hechizo de RAM que te busca una o dos tierras, puedes tener en vez de eso 2 o 3 ataques en un turno. Entonces es enorme la presión que puede meter esto con solo 2 o 3 criaturas adicionales. Bueno, en Removal anteriormente hablamos que faltan más board wipes. Hour of Devastation le pega 5 y le saca la habilidad indestructible, así que te permite destruir un montón de cosas. Acto Blasfemo es una de esas cartas que siento que sí o sí tiene que estar en el mazo, porque en muchas situaciones te va a permitir pagar 1 de maná, hacerle 13 daño a todas las criaturas y limpiar la mesa, y luego jugar enseguida con el resto de tu maná una criatura para tú poner la fuerza en la mesa y la presión. Starstorm es otra de esas cartas que creo que tiene que estar.
Es un board wipe, le pega a todas las criaturas, puedes pagar un coste X que mate a la mayoría de las criaturas de tus oponentes y además deje viva la mayoría de tus dragones y mantener la presión en una mesa que estaba un poco atascada. Además de eso, tiene siglos, si no te sirve lo puedes cambiar simplemente por otra carta. Y lo mejor de todo es que es instantáneo, así que lo puedes hacer en las fases finales de tu turno, cuando alguien te vaya a atacar, cuando tú necesites atacar y alguien te quiera bloquear, antes de que te bloqueen, ¿verdad? Entonces es muy versátil y creo que es una de esas cartas que realmente tiene que estar en mazo. Chandra's Ignition es una de esas cartas que te permite sorpresivamente hacer mucho daño. Puedes limpiar la mesa y hacer daño a tus oponentes al mismo tiempo y generar mucha presión mientras dejas viva a tus criaturas. Rolling Earthquake y Savage Twister son casi tan buenos como el Starstorm, solamente que son conjuros y eso hace que sean más lentos y no tengan tanta versatilidad. Anger of the Gods, Slagstorm, Stormwrath son cartas que pegan 3-4 de daño a todas las criaturas, que también son muy buenas, no son tan versátiles como los de coste X, pero siguen siendo excelentes opciones para limpiar la mesa en un juego temprano. Vale destacar que usar algunas de estas no quita que saques otras, de repente puedes tener simplemente redundancia y que tu game plan incluya decir, bueno, yo voy a rampear y después voy a tener algún hechizo que limpie la mesa en general y después voy a jugar mis criaturas. Entonces tú puedes decir, bueno, yo tengo muchos ramp, 15, 16 cartas de rampeo, voy a buscar muchas tierras y luego voy a jugar o Acto Blasfemo, La Hora de la Devastación, Starstorm, Rolling Earthquake, Savage Twister, Anger of the God, Slagstorm o Stormwrath. Con cualquiera de esos debieses poder limpiar la mayoría de la mesa y después de eso empiezas nuevamente a desarrollar tu mesa y jugar tu comandante, jugar tus criaturas y poner presión. Empezar a buscar tu condición de victoria, como se dice. Nature's Claim es demasiado eficiente para no jugarlo, te recomiendo ponerlo. Y después, sí, y bueno, es todo porque siempre creo que el verde debe tener al menos 5 formas de destruir artefactos y encantamientos. Y puedes hacer uso de otras cartas como Destructive Revelry, Hullbridge, que es excelente, Artifact Mutation o Decimate, para aprovechar que tienes rojo en el mazo y tener más removal, ¿verdad? Más removal con target. Siempre vas a encontrar en todas las partidas al menos un artefacto o encantamiento que destruir que valga la pena. Ya sea una piedra de maná de un oponente o un encantamiento que tenga mucho impacto o uno de esos artefactos que cambian un poco las condiciones de tu juego. Bueno, después voy a ir a la categoría dragones. Steel Hellkite es un dragón muy famoso porque te permite estar rompiendo constantemente la mesa de tus oponentes. Esa habilidad de destruir todo lo que te cueste X cuando ataca, o sea, cuando hace daño, te permite destruir por 0 todos los tokens y fácilmente destruir muchas cosas por coste 2 o por coste 3. Puedes pagar una sola vez cuando atacas o haces daño, pero aún así es una buena forma de removal y de presión. Harbinger of the Hunt es una carta versátil que te permite destruir criaturas. Hunted Dragon es una excelente carta para el juego temprano, te sirve como defensa, te sirve como ataque, te sirve como herramienta de política. Imagínate, baja una 6-6 que vuela y tiene prisa, es un dragón y además le das 3 criaturas a un oponente que sean 2-2 para poder atacar a un mismo enemigo. Entonces son 12 de daño por 5 de maná. Y es un dragón, que vuela. Verix Bladewing es simplemente un 4-4. La gracia de esta carta es que es versátil, la puedes bajar como una bloqueadora en juego temprano por 4 maná o por 7 puedes bajar 2 4-4s. Savage Vendmatch para rampear, Dragon Mage para robar y descartar a los oponentes, Leyland Tyrant para acumular el maná que te sobra en cada turno, Ryusei para hacer board wipes, Borgan Hellkite y los que puedes ver. Espero hayas disfrutado el video.